Hay silencios que pesan más que cualquier ruido. Silencios que no llegan de golpe, sino que se instalan poco a poco, cuando la casa queda quieta, cuando los días se parecen demasiado entre sí, cuando la vida sigue avanzando afuera y tú te preguntas, en lo profundo del corazón, si alguien todavía nota tu ausencia. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte completamente solo. Puedes sentarte en un lugar lleno y preguntarte si alguien realmente te ve. Puedes haber entregado años de trabajo, amor, sacrificio, familia, y ahora encontrarte despertando cada mañana en un espacio donde nadie toca la puerta, nadie llama, nadie pregunta cómo estás de verdad. Y ese sentimiento no es imaginario. Es real. Es humano. Es profundamente doloroso. Pero hay algo que necesitas escuchar hoy con claridad y con verdad. Dios sí ve. Dios sí sabe. Dios sí está cerca. Desde el principio, Él dejó claro que la soledad no era parte de su diseño. Aun cuando todo era perfecto, cuando no existía el dolor ni la pérdida, Dios miró al hombre y dijo que no era bueno que estuviera solo. No faltaba provisión. No faltaba propósito. Faltaba compañía. Eso significa que el anhelo que sientes no es debilidad. Es diseño. Es la huella de Dios en tu alma recordándote que fuiste creado para amar y ser amado, para compartir la vida, para caminar acompañado. Hay una diferencia entre estar a solas y estar aislado. Hay momentos en los que el silencio se vuelve sagrado, cuando el alma necesita apartarse para escuchar a Dios con más claridad. Pero el aislamiento no sana, no fortalece, no edifica. El aislamiento pesa, encierra y desgasta el corazón. La Escritura lo dice con una honestidad cruda: dos pueden sostenerse cuando uno cae, pero quien cae solo queda vulnerable. Y quizás tú has vivido eso. Momentos en los que el cuerpo falló, el ánimo se quebró o la fe se sintió frágil, y no hubo nadie allí para levantarte. Tal vez, con el tiempo, empezaste a creer que así es como termina la historia. En silencio. Sin compañía. Sin propósito. Pero esa no es la narrativa de Dios. A lo largo de la palabra vemos hombres y mujeres que atravesaron temporadas de soledad profunda. Personas escondidas, desplazadas, olvidadas por otros, pero nunca abandonadas por Dios. Cuando parecían más solos, Él estaba más cerca. Y lo mismo es verdad para ti hoy. Aunque el mundo avance sin mirar atrás. Aunque la cultura celebre lo nuevo y descarte lo antiguo. Aunque otros no sepan cómo acercarse a ti. Tú no eres invisible. No eres una carga. No eres un error del tiempo. Eres visto. Eres conocido. Eres amado por aquel que nunca pierde de vista a los suyos. Y si este silencio ha sido largo, no es porque Dios se haya alejado. Es porque está preparando tu corazón para reconocer una cercanía más profunda, una presencia que no se va cuando todos los demás se marchan. Hay un tipo de dolor que no grita. No hace escándalo. No pide atención. Simplemente se queda, como una herida que aprende a convivir con el paso de los días. Es el dolor de sentirse olvidado. Tal vez antes el teléfono sonaba más. Tal vez las fechas especiales tenían risas, voces, movimiento. Tal vez hubo un tiempo en que muchos dependían de ti, necesitaban tu fuerza, tu consejo, tu presencia. Y ahora, en la quietud, te preguntas si alguien aún te recuerda. Esa pregunta no te hace débil. Te hace honesto. Pero aquí está la verdad que sostiene el alma cuando todo lo demás se tambalea: Dios jamás te ha olvidado. Ni un solo instante. Ni un solo día. Aunque el amor humano pueda fallar, aunque incluso una madre pueda distraerse en su fragilidad, Dios permanece fiel. Tu nombre está grabado en sus manos. No escrito con tinta, sino marcado con intención eterna. Él recuerda cada oración que elevaste en silencio. Cada lágrima que cayó cuando nadie estaba mirando. Cada sacrificio que hiciste sin aplausos. Cada acto de obediencia que pasó desapercibido para otros. No eres un número.
No eres una estadística. No eres una historia que quedó atrás. Eres conocido en el cielo. Hubo una mujer así. Una viuda. Una vida marcada por la pérdida y por muchos años de aparente soledad. Su rutina no era ruidosa ni llamativa, pero su corazón permanecía cerca de Dios. Y cuando llegó el momento que cambiaría la historia, ella estaba allí. Entre multitudes distraídas, Dios eligió a alguien que el mundo no veía para revelar lo más sagrado. Porque Dios no olvida a los fieles. Y no te ha olvidado a ti. Quizás nadie te ha agradecido últimamente. Quizás nadie ha reconocido lo que diste, lo que cuidaste, lo que formaste. Pero el cielo sí lo recuerda. Y esta etapa de tu vida no está vacía. Está llena de significado. Dios no mide el valor por la actividad ni por la visibilidad. Él mide el corazón. Y en los años donde otros ven quietud, Él ve profundidad. Si hoy te sientes al margen, no es porque tu historia haya terminado. Es porque estás entrando en una dimensión donde la voz de Dios se escucha más clara, donde el propósito se refina, donde la fe madura. No estás esperando el final. Estás caminando hacia una revelación más honda. Dios no se acerca solo a los comienzos. Él honra los procesos largos. Sostiene a quienes han perseverado. Y permanece junto a los que otros dejaron atrás. Así que no te encierres en la idea de que ya pasó tu tiempo. Mientras haya aliento, Dios sigue escribiendo. Y en el silencio que hoy te acompaña, hay una presencia que no se ha ido. Una presencia que te llama por tu nombre. Y que todavía tiene mucho que mostrarte. Respira un momento. Hay verdades que necesitan espacio para asentarse en el alma. Porque aunque el cuerpo envejezca, el llamado de Dios no expira. Aunque el calendario avance, el propósito no se cancela. Mientras haya aliento, hay asignación. Dios no mide la vida por velocidad ni por visibilidad. Él mira la raíz, no solo la rama. Y hay raíces que solo se fortalecen con los años. La Escritura declara que aún en la vejez hay fruto, que la vida puede permanecer fresca, viva, llena de savia. No marchita. No agotada. Viva. Eso significa que no estás en años sobrantes. Estás en años de legado. Piensa en cuántas veces Dios eligió a personas mayores para momentos decisivos. Un hombre llamado a guiar cuando otros ya se habían rendido. Un corazón que pidió montaña cuando muchos buscaban descanso. Vidas que esperaron décadas y, cuando llegó el momento, supieron reconocer la voz de Dios sin dudar. La edad no fue un obstáculo. Fue la credencial. Hay una autoridad que solo se obtiene caminando con Dios a través del tiempo. Hay una sabiduría que no nace de los libros, sino de las lágrimas, de las decisiones difíciles, de la fidelidad en lo oculto. Y eso vive en ti. Tal vez ya no haces todo lo que antes hacías. Tal vez el cuerpo avanza a otro ritmo. Pero el espíritu puede estar más despierto que nunca. Tus oraciones tienen peso. Tus palabras llevan verdad. Tu silencio puede ministrar tanto como un sermón. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de una vida rendida que ha sido probada por los años. No te descartes antes de tiempo. No aceptes la mentira de que ya no eres necesario. Hay batallas que solo se ganan desde la intercesión. Hay generaciones que solo avanzan porque alguien oró por ellas en secreto. Hay puertas que se abren porque alguien decidió mantenerse fiel cuando nadie estaba mirando. Y tal vez esa persona eres tú. Dios no te llevó hasta aquí para guardarte en una repisa. Te trajo hasta aquí para derramar lo que ha construido en ti. Para que tu experiencia se convierta en refugio. Para que tu fe se vuelva faro. No te apagues. No te escondas. No te resignes. Aún hay palabras que deben salir de tu boca. Aún hay bendiciones que deben fluir de tus manos. Aún hay fuego que debe arder con más pureza que nunca.
Y mientras el mundo piensa que es tiempo de retirarse, el cielo declara que es tiempo de afirmar, de sembrar, de establecer. Porque el propósito no envejece. Se profundiza. Aunque la casa esté en silencio, no está vacía. Aunque no escuches voces humanas, no estás sin compañía. La presencia de Dios no se retira cuando otros se van. No se despide. No se cansa. Jesús prometió una cercanía que no depende de horarios ni de lugares. Una compañía constante. Un auxilio que permanece. Eso significa que, incluso en la quietud de tu hogar, no estás solo. En la mesa donde comes en silencio. En la silla donde descansas al final del día. En la noche cuando los pensamientos se vuelven más ruidosos. Ahí está Él. El Espíritu de Dios no visita de vez en cuando. Habita. Camina contigo. Conoce cada suspiro, cada palabra no dicha, cada lágrima que cae sin testigos. Hay lágrimas que no se secan en soledad. Son recogidas. Son contadas. Son vistas. El enemigo intenta usar el silencio para sembrar mentiras. Susurra que nadie se acuerda, que ya no importas, que todo quedó atrás. Pero la voz de Dios responde con una verdad más fuerte: yo estoy contigo. No te dejaré. Cuando aprendes a vivir consciente de esa presencia, algo cambia. El silencio deja de ser vacío. Se vuelve sagrado. Tu sala puede convertirse en santuario. Tu habitación en lugar de encuentro. Tu tiempo a solas en un espacio donde el cielo se acerca. Eso no elimina el deseo de abrazos, de conversaciones, de compañía humana. Dios no minimiza ese anhelo. Él lo creó. Pero en esta etapa, también te está ofreciendo algo profundo. Intimidad. Una cercanía que no depende del ruido ni de la actividad. Menos distracciones. Menos exigencias. Más espacio para escuchar. Aquí, Dios habla sin competir. Aquí, el alma se aquieta. Aquí, la relación se profundiza. Lo que otros llaman soledad, Dios lo puede transformar en comunión. Lo que parecía ausencia, se convierte en presencia consciente. No estás abandonado. No estás desamparado. Estás acompañado de una manera más íntima de lo que imaginas. Y cuando el mundo olvida preguntar cómo estás, Dios permanece atento. Observando. Sosteniendo. Guiando. Tal vez esta quietud no es castigo. Tal vez es invitación. Una invitación a caminar más cerca. A escuchar más profundo. A descansar sabiendo que, aunque vivas solo, nunca has estado solo. Dios no deja el cuidado de los suyos al azar. Él no espera que el amor sea solo una emoción. Lo convierte en mandato. En su corazón, los mayores no ocupan un lugar secundario. Ocupan un lugar de honor. Desde las primeras comunidades de fe, Dios dejó claro que quienes han caminado más tiempo merecen respeto, presencia y cuidado real. No palabras bonitas. No gestos vacíos. Acción. Honrar no es solo saludar. Honrar es acercarse. Escuchar. Acompañar. Cuando una comunidad ignora a sus mayores, no está siendo moderna ni eficiente. Está siendo desobediente. Dios observa cómo tratamos a quienes ya entregaron fuerzas, tiempo y amor. Observa si recordamos a quienes oraron antes que nosotros. A quienes sostuvieron la fe cuando aún no sabíamos caminar en ella. El valor de una persona no disminuye con los años. Se profundiza. Si otros no han sabido verte, eso no define quién eres. Define lo que ellos aún no han aprendido. Tú no eres una carga. Eres una columna. Un testimonio vivo. Y si en algún momento te has preguntado por qué Dios permite que otros no cumplan su responsabilidad contigo, recuerda esto: la injusticia humana no cancela la fidelidad divina. Dios sigue obrando incluso cuando otros fallan. Él levanta corazones sensibles. Él despierta conciencia.
Él envía ayuda, aunque a veces llegue de maneras inesperadas. No permitas que la negligencia ajena te robe la dignidad que Dios te dio. No permitas que la falta de atención apague tu espíritu. Hay ojos que aún no se han abierto. Hay manos que aún no saben cómo acercarse. Pero Dios no ha soltado las tuyas. Y si hoy escuchas esta verdad, también es para quienes son más jóvenes. Para recordarles que el amor no se delega. Que el cuidado no se posterga. Que la fe se demuestra en cómo tratamos a los más vulnerables. La familia de Dios no abandona. No corre demasiado rápido como para olvidar. No deja atrás a quienes caminaron primero. Y aunque esa familia a veces falle, Dios sigue siendo fiel. Él no se equivoca. Él no se distrae. Tu valor no depende de cuántas personas te visiten. Depende de aquel que te llamó por nombre. Y Él sigue llamándote. El aislamiento nunca es inocente. Tiene una intención. Tiene una voz que intenta ocupar el espacio donde debería habitar la verdad. Cuando una persona permanece sola demasiado tiempo, los pensamientos comienzan a hablar más fuerte. Y no todos dicen la verdad. El enemigo no necesita gritar. Le basta con susurrar lo mismo una y otra vez. Que no importas. Que ya no eres necesario. Que Dios se alejó. Esas mentiras no aparecen de repente. Se filtran despacio, buscando quedarse. Pero Dios no observa el aislamiento desde lejos. Él se mueve hacia él. Siempre lo ha hecho. Cuando otros evitaban a los marginados, Él se acercaba. Cuando alguien quedaba fuera del círculo, Él lo traía al centro. Cuando la soledad parecía definitiva, Él intervenía. La restauración de Dios casi nunca comienza con algo espectacular. Empieza con algo pequeño. Humano. Sencillo. Una conversación. Una visita. Un gesto de obediencia. A veces, Dios usa a otros. Y a veces, te invita a dar el primer paso. Eso puede incomodar. Puede dar miedo. Puede sentirse torpe. Pero la sanidad casi siempre comienza así. Nombrar la mentira es el primer acto de libertad. Cuando el pensamiento diga que nadie se interesa, responde con verdad. Dios se interesa. Dios conoce. Dios cuida. Luego, abre una puerta. No todas. Una. Una llamada. Un mensaje. Una invitación sencilla. Establece un ritmo. Algo pequeño y constante. Una oración diaria. Una lectura pausada. Un momento fijo para hablar con Dios. Los ritmos devuelven estabilidad al alma. Le recuerdan que no está a la deriva. Y no luches en silencio. Usa tu voz. Ora. Adora. Declara. El enemigo teme a un corazón que adora aún en soledad. Y permite que otros te ayuden. Recibir no es debilidad. Es humildad. La restauración no siempre es inmediata. Pero es segura. Dios sabe reconstruir vínculos. Sabe traer personas. Sabe sanar espacios que parecían perdidos. No fuiste diseñado para ser una isla. Fuiste creado para reflejar luz. El enemigo quiere esconderte. Dios quiere sanarte. Y hoy, incluso aquí, la restauración ya ha comenzado. Hay una promesa que atraviesa toda la escritura como un hilo de esperanza. Dios coloca al que está solo dentro de familia. No como metáfora bonita, sino como realidad viva. Dios no solo consuela al corazón solitario. Él reorganiza relaciones. Conecta vidas. Construye vínculos donde antes había vacío. La familia que Dios forma no siempre se parece a la que imaginamos. No siempre llega con los mismos apellidos ni con las mismas historias. A veces llega de maneras inesperadas, silenciosas, progresivas. Puede llegar a través de un vecino atento. De alguien más joven que escucha con respeto.
De una comunidad que aprende a quedarse. De una amistad restaurada. De una puerta que se abre cuando ya habías dejado de tocar. Dios es experto en reunir corazones. Si sigues esperando que el pasado vuelva exactamente como fue, podrías perder de vista lo nuevo que Él está trayendo. No porque lo anterior no haya sido valioso, sino porque Dios no repite etapas. Él redime y transforma. La familia que Él construye ahora puede verse distinta, pero no será menor. Será suficiente. Será significativa. Será real. Hay señales que ayudan a reconocer las relaciones que Dios envía. No son perfectas, pero son constantes. No prometen todo, pero permanecen. No llegan con grandes discursos. Llegan con pequeños actos repetidos. Aprende a recibirlas. No desde la sospecha, sino desde la gratitud. Y cuando puedas, participa. Comparte una historia. Ofrece una oración. Abre tu mesa. Da lo que tienes. La familia crece cuando hay intercambio, no solo expectativa. También hay algo más profundo aquí. A veces, Dios te coloca en una etapa de soledad para que seas familia para alguien más. Tu historia, tus cicatrices, tu fe probada, pueden ser refugio para otro corazón solitario. No subestimes el poder de tu presencia. Ni el valor de tu escucha. Ni la autoridad que llevas por haber caminado con Dios a lo largo de los años. La familia no siempre se encuentra. A veces se construye. Y Dios sigue trabajando en ello, aun cuando tú no lo ves. No fuiste creado para quedarte al margen. Fuiste creado para pertenecer. Confía. Dios aún está uniendo piezas. No creas la mentira de que tus años más fuertes ya quedaron atrás. En el reino de Dios, la fuerza no siempre se manifiesta en movimiento. A veces se revela en profundidad. Hay una madurez espiritual que solo nace después de muchas temporadas. Después de pérdidas. Después de esperar. Después de seguir creyendo cuando era más fácil rendirse. Tus años recientes no son una desaceleración espiritual. Son una concentración. Menos ruido. Más claridad. Menos prisa. Más discernimiento. Hay un tipo de visión que se agudiza cuando el cuerpo se aquieta. Una sensibilidad que crece cuando el alma aprende a escuchar. Muchos de los momentos más decisivos en la historia de la fe ocurrieron cuando otros pensaban que ya era tarde. Cuando el escenario estaba vacío. Cuando no había multitudes. Ahí, Dios habló. Tus oraciones no han perdido fuerza. Al contrario, han ganado peso. Tus palabras no son débiles. Están cargadas de experiencia. Tu intercesión puede abrir caminos que otros aún no ven. No necesitas una plataforma. No necesitas reconocimiento. No necesitas energía desbordante. Necesitas disponibilidad. El cielo responde a corazones rendidos, no a agendas llenas. Este puede ser el tiempo donde más impacto espiritual generes. No desde la visibilidad, sino desde la fidelidad. No desde la actividad, sino desde la profundidad. Hay generaciones que avanzan porque alguien mayor decidió orar por ellas. Hay hogares que se sostienen porque alguien perseveró en fe cuando nadie aplaudía. Ese alguien puede ser tú. No te apagues. No te minimices. No te descartes. Tu vida no está en pausa. Está en plenitud. Dios no desperdicia temporadas. Y esta no es la excepción. Hay un fuego que arde con más pureza cuando ha sido probado. Y ese fuego vive en ti. Permite que siga encendido. Permite que ilumine. Permite que otros se acerquen a su calor. Porque cuando todo parece tranquilo por fuera, Dios suele estar haciendo su obra más profunda por dentro. Cuando quieras, continúo con Pages 9-10, el cierre con CTA integrado, exactamente como lo pediste.
Tal vez este sea uno de los secretos mejor guardados del reino de Dios. Cuando la vida se vuelve más silenciosa, el impacto espiritual puede volverse más profundo. El mundo confunde influencia con visibilidad. Dios la mide por fidelidad. Hay oraciones que no hacen ruido, pero sostienen generaciones. Hay corazones que parecen quietos, pero están peleando batallas invisibles. Hay vidas que no ocupan escenarios, pero mueven el cielo. Y esa puede ser tu vida hoy. No pienses que tu influencia terminó cuando tu agenda se redujo. A veces, Dios quita distracciones para afinar el propósito. A veces, retira el ruido para fortalecer la voz interior. Tu tiempo con Dios ahora puede ser más rico que nunca. Más honesto. Más íntimo. Más real. No necesitas demostrar nada. No necesitas competir. No necesitas correr. Has llegado a una etapa donde la fe se vuelve firme, donde la esperanza deja de depender de las circunstancias, donde la confianza en Dios no es teoría, sino experiencia vivida. Y eso es poderoso. El enemigo quisiera convencerte de que ya no cuentas. Pero si todavía oras, todavía cuentas. Si todavía bendices, todavía cuentas. Si todavía crees, todavía cuentas. El cielo no mide la vida por productividad humana. La mide por obediencia. Y hay una obediencia silenciosa que honra a Dios profundamente. Le agrada. Le da gloria. Quizás nadie vea las horas que pasas orando. Quizás nadie escuche las palabras que susurras al amanecer. Pero Dios sí las escucha. Cada vez que eliges confiar en lugar de endurecerte. Cada vez que eliges amar en lugar de aislarte. Cada vez que eliges permanecer fiel, algo eterno se mueve. No subestimes este momento. No lo llames final. Llámalo profundidad. Porque hay un tipo de fruto que solo madura con el tiempo. Y ese fruto aún está creciendo en ti. Dios no te ha traído hasta aquí para apagarte. Te ha traído para que ardas con una luz más clara, más estable, más verdadera. Y mientras otros creen que estás solo, el cielo sabe que estás acompañado. Y activo. Tal vez vivas solo. Tal vez el espacio a tu alrededor sea tranquilo. Tal vez algunas sillas permanezcan vacías. Pero escucha esto con todo tu corazón, nunca has estado solo. El mundo puede olvidar nombres. Dios los graba en sus manos. Las personas pueden irse. Su presencia permanece. Los años pueden avanzar. El propósito sigue firme. No estás en declive. Estás en una etapa de claridad. De autoridad. De herencia espiritual. Dios camina contigo en los pasillos silenciosos de tu hogar. Se sienta contigo en los primeros momentos del día. Escucha tus pensamientos antes de que se conviertan en palabras. Sostiene tu vida con una cercanía que no depende de nadie más. No te escondas. No apagues tu fe. No creas que tu historia ya se contó por completo. Aún hay bien que sembrar. Aún hay verdad que declarar. Aún hay luz que compartir. Y ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.